yo le quiero contar a usted, Rubén, y a nuestros televidentes que tenemos un invitado muy especial que estuvo con nosotros antes de los comicios electorales. Se trata de Cristian Joaquín. Él es columnista y él pues es un experto en todo lo que tiene que ver con política, y hoy vamos a comentar cómo vio los resultados. Buenos días, Cristian, y bienvenido a Reflexiones. Muy buenos días, Gaby, muy buenos días. Pues aquí estamos nosotros comentando estos resultados del domingo en unas elecciones que quizá fueron en Colombia las más pacíficas, ¿no? El ELN pues cumplió su palabra de mantener un cese al fuego, y las FARC pues también ya desmovilizadas y en un proceso político. Quizá tuvimos entonces las votaciones más pacíficas durante muchísimos años. Quizá nuestras generaciones no recuerden un proceso electoral tan pacífico como el que vivimos el domingo pasado. Oiga, Cristian, usted que es un hombre que está haciéndole un monitoreo pues a todo el tema de las elecciones y estaba haciendo seguimiento al mismo, ¿cómo le parecieron los resultados? ¿Esto cambió, no cambió o todo quedó igual, como decía J. Mario en un programa? No, pues ciertamente la configuración del Congreso tuvo algunas modificaciones. O sea, específicamente, imagínense, bueno, el fenómeno político actual es el fenómeno del profesor Antanas Mocus en el Senado de la República. Yo francamente quedé sorprendido. Yo pensé que él podía tener una muy buena votación, pero una muy buena votación pensaba yo en unos 100.000 votos más o menos, o 150.000 votos, pero jamás me imaginé que fuera a tener 540.000 votos. Eso, pues evidentemente arrastró a una muy buena cantidad de miembros de esa lista del Partido Verde. Pues pasó de 5 senadores que tenía a 10. Entonces, o sea, doblarse en el Senado es una cosa muy buena. Probablemente, digamos, al interior de este partido político, pues sí tenían algún conocimiento sobre esto, y yo consideraría que de pronto a eso le estaban apostando ciertos sectores políticos en el Cauca, específicamente con el representante de la Cámara, Ospina, que estaba aspirando al Senado. Pues digamos, con una muy buena votación que obtuvo hace 4 años, seguramente de haber repetido esa misma votación, pues hubiera alcanzado una curul muy fácilmente en el Partido Verde con esa votación que arrastró el profesor Antanas Mocus. En el caso del Congreso, Cristian, para el Cauca específicamente, los representantes que quedaron elegidos y senadores, le vuelvo a replicar la pregunta, ¿eso cambió o quedó igual? Pues, digamos, se mantuvo casi en el 75%, es decir, el partido Verde, que era el que tenía una curul con Ospina en la Cámara de Representantes, pues la perdió a manos del partido de la U. Y esta es la novela, entre comillas, que se está produciendo en estos momentos. En el partido de la U, antes tenía un solo representante, una sola curul alcanzó, ahora tiene 2 curules, y esas 2 curules está por definirse entre las 2 posiciones primeras en votación. El representante Cárdenas pues tiene una diferencia sustancial frente a los demás, y él no tiene ningún problema, tiene la posición número 1 en esa lista, y la posición número 2 estaría entonces por definirse entre Faber Muñoz y Felipe Muñoz. Cristian, ¿qué podemos comentar sobre el resultado de la lista de los decentes, que es el nuevo partido, pues los nuevos que se lanzaron? ¿Qué podemos comentar sobre ellos, que ganaron 4 curules? Claro, esta es una lista nueva. No quiere decir que sea, digamos, no es un partido político, sino es una convergencia de movimientos que quizá por sí solos nunca hubieran llegado al umbral, ¿sí? Entonces, pues unidos lograron alcanzar no solamente el umbral, sino que también superaron las expectativas. Muchos analistas políticos consideraban que si alcanzaban el umbral máximo tendrían unos dos miembros de la lista, y doblaron esas expectativas. Pero aquí, más que eso, me parece de resaltar, y es que las 4 personas nuevas que llegaron a la lista son en realidad nuevas en política, ¿sí? Son nuevas en política. Entonces, pues
nuevas en política electoral, digo yo, porque sí han tenido un trabajo político dentro de sus propios movimientos, en fin. Aida Bella fue concejal de Bogotá. Claro, en el ¿no? pasado. Sí, de hecho ella fue representante también en la Cámara. Sí, así es. Pero digamos, hace tiempo no teníamos una representación quizá tan variada en el Congreso de la República, específicamente en Senado. Pero porque en Cámara de Representantes lo que ocurre es que a nivel nacional, digamos, lo que sucedió en Cauca se refleja a nivel nacional, ¿sí? Los partidos tradicionales, el Partido Liberal tuvo el mayor número de curules en la Cámara de Representantes, y quizá, bueno, de ahí el partido también del Centro Democrático, pero las personas que están representadas ahí, pues provienen más de movimientos políticos en los que priman las estructuras y las maquinarias. Las maquinarias. Oiga, es que Gabriela hizo una pregunta que me pareció importante porque habló de la lista de decentes. ¿Qué refleja la llegada al Congreso de este tipo de movimientos en relación con la ciudadanía? Pues estamos hablando de indignados, de lista de decentes, de gente que no está de acuerdo con los partidos tradicionales. ¿Qué refleja que la gente parece que se esté despertando y esté llevando otras expresiones políticas? Eso, antes de que él le responda, yo quiero sumarme a su pregunta, Rubén, y esto refleja que los colombianos realmente queremos un cambio y que estamos apoyando algo que revolucione la política. Pues yo creo que poco a poco, esto hace parte de educación política, yo creo, ¿sí? Y es una cosa que así como saber, no sé, sobre, por ejemplo, cómo debemos conducir en las calles, ¿sí? Hace parte pues de una educación sobre cómo debemos comportarnos en colectivo, y el funcionamiento del Estado debe ser de una importancia capital en la formación de los estudiantes, de los universitarios y de nosotros, de cualquier ciudadano. Quizá, digamos, ese tipo de cosas han traído, y las personas o los ciudadanos somos un poco más conscientes de la importancia de ir a votar. Fíjese que la abstención, a pesar de que digamos, siguen unas proporciones grandes, se redujo un poco a nivel nacional. Aquí en el Cauca también muchísimas personas, casi 65,000 personas salieron a votar de más con relación a las elecciones del 2014. ¿Sí? Y la abstención se redujo. Eso significa necesariamente que las personas seguramente están tomando más en serio su papel como ciudadanos al momento de votar. Eso lleva necesariamente a que movimientos de ciudadanos, como seguramente digamos, podemos nosotros encontrar en esto de la lista de los decentes, puedan tener un espacio en el que se puedan tener en cuenta sus posiciones políticas, específicamente en este caso del Senado de la República. Es que estaba viendo, es que el tema me parece muy interesante en relación con esas personas que alternativas se mantienen. Es decir, el caso de Antanas Mockus es impresionante, porque quedó detrás de Uribe como mayor elector en Colombia, eso ya dice mucho. Jorge Robledo se mantiene también como uno de los grandes varones alternativos electorales que hay en el país, y llegan figuras como Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, al Congreso de la República, y llegan nuevas alternativas importantes como Aida Bello en la lista de decentes. Es decir, la estructura política es muy fuerte para combatirla, pero sin embargo la gente parece entender que hay que tener oxígeno alrededor del Congreso de la República, Cristian. Pues, digamos, eso daría a entender esta participación de las personas. Ahora, pues, desde el punto de vista tanto político como jurídico, es importante que exista una gran diversidad de puntos de vista, de formas de ver el Estado en el Congreso de la República, ¿cierto? Es importantísimo, pues yo creo que nada más dañino para una democracia, y es un unanimismo político en el Congreso, un solo sector que se lleve, digamos, la mayoría de representación. Y vemos que, teniendo en cuenta tanto Senado como Cámara de Representantes, por ejemplo, la lista que más votación obtuvo fue la lista del Centro Democrático, pero digamos, en las dos cámaras obtuvo el 19.39% de la representación. Es decir, fíjese que es una representación, claro, muy importante, pero no es una participación mayoritaria. De ahí le sigue el Partido Liberal, que entre Cámara de Representantes y Senado pues se llevaron el 18.63%. Fíjense que son dos partidos
que claro, representan ideologías abiertamente diferentes. Y estos son los dos partidos más votados, no en el Senado, sino en en el Congreso de la República, tanto en Cámara de Representantes como en el Senado. Son los dos más votados. Entre esos dos partidos se llevan casi el 40% de la conformación del Congreso de la República. Luego eso indicaría que sí hay un equilibrio de las fuerzas, sí hay un equilibrio de las fuerzas que es necesario. Yo he sostenido en muchos escenarios, y es que en este país lo que necesitamos más allá de un sistema de gobierno presidencial es un sistema de gobierno parlamentario, en el cual no exista un presidente de la República, sino hay un jefe de gobierno, y ese jefe de gobierno es elegido por un parlamento. O sea, Cristian, que usted considera que en esta variedad que vamos a tener en el Congreso y en la Cámara de Representantes vamos a estar mejor representados, valga la redundancia, o sea, vamos por tener la variedad de partidos y por tener la variedad de tipos de personas que nos están representando, vamos a estar mejor. ¿Considera usted que el balance va a ser mejor? Pues no sé, yo la verdad no sé, yo tengo todavía mis ciertas dudas, porque muchas de las personas que representan digamos, partidos tradicionales y de maquinaria están ahí. Yo no digo los partidos, es decir, las personas que hacen política con base específicamente en maquinaria, en clientelas y eso, pues digamos, muchas de ellas están repitiendo. Pero ciertamente lo que nosotros sí podríamos advertir es que al menos hay un cambio, y ese cambio es favorable. Oiga, Cristian, por ahí tenemos llamada precisamente a esta hora del día, 7 de la mañana, 36 minutos. Buenos días, le escuchamos rápidamente su opinión. Muy buenos días. Buenos días. A ver, mi opinión y mi pregunta para el señor analista político, que él, me imagino, sabe bastante política. Un señor que se lanza al Senado, más o menos se ganan, creo que es 30 millones de pesos mensuales, son 360 millones de pesos al mes. Los 4 años se gana alrededor de 1.200 millones de pesos. Invierten 5, 6 y 7 mil millones de pesos en una campaña. ¿Y a dónde sacan esa plata? ¿Cómo recuperan esa plata nuestros padres de la patria? ¿Será que de pronto roban algo? Por favor, usted que sabe, explíquenos a nosotros los ignorantes políticos cómo hacen para recuperar 5 o 6 mil millones de pesos que invierten en una campaña. Gracias. Gracias a usted por su opinión. Cristian, ¿qué le podemos decir al televidente? Bueno, este es un secreto a voces, en el que, fíjense, el tope para la financiación de campañas se da por partidos, específicamente, por ejemplo, para el Senado de la República se da por partidos, y teniendo en cuenta que son 100 senadores máximo, 100 personas máximo que pueden llevar a la lista, pues ese tope de partido se divide entre las 100 personas. Están alrededor de los 850 millones de pesos el tope máximo de gastos. Obvio, esto, digamos, señalar o decir que muchas personas cumplen esos topes, eso es falso. Por ejemplo, hace 4 años, la empresa Cifras y Conceptos hizo un análisis sobre los gastos de las campañas para Senado, y en promedio, una campaña para Senado de la República podía costar eso, 5 mil millones de pesos. Entonces, y el tope hace 4 años eran 750 millones de pesos, más o menos. ¿De dónde sacan esos recursos? Bueno, lo que pasa es que los recursos para este tipo de campañas no salen necesariamente todos del bolsillo de los candidatos, ¿sí? Luego, decir que el sueldo va a compensar el gasto que tienen las campañas, pues claro, habría un desequilibrio que uno como ciudadano no podría entender cómo una persona podría gastar todo de su bolsillo para después recuperar. Pues no hay ninguna forma de recuperarse, matemáticamente es imposible. Lo que pasa es que, claro, los candidatos tienen una serie de aportantes también a sus campañas, que son personas que por supuesto, pues algunas tendrán un interés en las decisiones que se vayan a adoptar. Es decir,
Fíjense que eso ocurre no solamente aquí en Colombia, ocurre en cualquier parte del mundo. De hecho, en Estados Unidos hay específicamente una ley de cabildeo que permite o establece o reglamenta la forma en que los congresistas reciben las donaciones a sus partidos y a sus mismas candidaturas para ver después cuáles son esos intereses que van a representar, ¿sí? ¿Qué resumen pues podemos hacer de lo que ha sido este nuevo Congreso de la República para ir cerrando un poco nuestra conversación el día de hoy? Yo sé que en televisión el tiempo se va rapidísimo, pero no queremos dejarlo ir sin esa conclusión general frente a este Congreso. Pues en primer lugar que hubo un aumento en la participación, que se espera. En el departamento del Cauca hubo un aumento en la participación, un aumento significativo en la participación, y eso mismo también pasó en el país. Eso me parece valioso. En segundo lugar, yo la verdad siempre he discrepado de la importancia del voto en blanco específicamente para corporaciones públicas. Y el voto en blanco en el Cauca también se redujo luego. Yo creo que las personas eligieron y fueron a tomar decisiones, porque esto implica un grado de raciocinio, ¿sí? Es mucho más fácil votar en blanco, muchísimo más fácil, pero es más difícil vamos a hacer un análisis sobre las hojas de vida y las propuestas de las personas. ¿Por qué considera usted que la gente vota en blanco? ¿No están de acuerdo con los candidatos? ¿Desconocimiento? ¿Cuál es la razón de peso más grande por lo que la gente lo hace? Yo creo en primer lugar es que hay una apatía a la política. Entonces, una persona dice, no, es que a mí no me importa, todos esos son malos, todos esos son ladrones, luego entonces lo único que voy a votar en blanco. Pero pues en realidad no, en realidad hay personas muy valiosas y que están postulando sus nombres ahí, pues es decir, yo lo que considero es que un buen ciudadano debería tomarse el trabajo de hacer una buena elaboración de sus propuestas, de las propuestas de los candidatos, y ahora sí hacer una elección. Ahora, es posible que de los casi 40 personas que estaban ahí, ninguna pues tenga su misma ideología, pues entonces ahí sí ya ni modo. ¿Debemos esperar mucho o no debemos esperar nada de los representantes que elegimos por el Congreso de la República en el caso del Cauca? ¿Qué tanto debemos esperar? Pues mire, por los antecedentes uno no debería esperar mucho, ¿sí? Por los antecedentes que tenemos, la verdad, y es cierto, y lamentablemente no deberíamos esperar mucho, pero como ciudadanos lo que deberíamos es esperar y exigir muchísimo, porque la votación que obtuvieron en esta oportunidad fue muy, muy alta, específicamente los del Partido Liberal, que aumentaron más o menos un 20% su votación con respecto al 2014, y el Partido de la U específicamente aumentó su votación casi el doble de lo que obtuvo hace 4 años. Luego, no solamente, políticamente deberíamos no solamente esperar algo, sino exigir muchísimo de las personas que van a representarnos a nosotros los caucanos durante los próximos 4 años, específicamente en la Cámara de Representantes. Cristian, ha sido un gusto tenerlo con usted, que usted esté con nosotros, acá unos minutos hablando de política. Usted siempre está dispuesto a hablar de estos temas, porque no todo el mundo habla de estos temas, de manera que le agradecemos mucho por su valioso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A mí estos espacios me parecen muy importantes para la construcción de ciudadanía. Ay, nos vamos. Nos vamos, los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana en Reflexiones con más información.